donde será contabilizado todo. Así que, hermanos, damos gracias al Señor por esto. Quiero ahora compartir con ustedes el texto bíblico para continuar la serie que hemos venido trayendo durante este tiempo. David, un rey puesto por Dios. David, un rey puesto por Dios. Y este es el número 8 de la serie, el mensaje número 8 de la serie. No sé a cuántos de ustedes le está llamando la atención esta serie, pero a mí me encanta la vida del rey David. Me encanta también toda la historia que se enfoca la Biblia acerca de este hombre y también de las cosas que hacía David que no estaban bien, de las cosas que hizo Saúl que no estaban bien y de las cosas que Dios exaltó y glorificó de estos hombres que también fueron bendiciones para ellos y enseñanzas para nosotros. Pero hoy quiero centrarme en un pasaje que aparece en primer libro de Samuel, capítulo 30. Hoy voy a estar leyendo 4 versículos del capítulo 30 y quiero invitarles a buscar en sus Biblias, por favor. Primer libro de Samuel, les invito a ponerse en pie, por favor, para leer este texto. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Primero el libro de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 4. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclar al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclar, y habían asolado a Siclar y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que tú nos das de compartirla. Bendícenos, Señor, en esta hora y que también nosotros podamos sacar enseñanzas para tu iglesia de estos hermosos pasajes que aparecen aquí en tu Escritura. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. La semana pasada vimos las equivocaciones de Saúl en el momento que tomó decisiones. Saúl fue un rey que el pueblo puso y cometió muchos errores, pero al final de su vida su gran error fue ir a consultar una adivina, que esto fue lo que pudiéramos decir que llenó la copa de la vida de este hombre, que en vez de tomar una iniciativa con respecto a Dios, simplemente tomó el camino equivocado. Dios, dice la Biblia, que en este momento de su vida, cuando él cometió estas equivocaciones, fue porque Dios no le dio respuestas a sus peticiones. Dios guardó silencio y en medio de su agonía, al ver el ejército filisteo que venía tras él, entonces no solamente vio como Dios guardó silencio, que el silencio de Dios entonces hizo que Saúl buscara consejo en un lugar equivocado y al final va en pos de la divina de Endor para buscar una respuesta pensando que Dios iba a tener en cuenta de que estaba bien lo que estaba haciendo y que no había ningún problema, porque pensó que Dios de alguna manera iba a aprobar su mal procedimiento. Hoy veremos cómo David cometió sus propios errores. También David cometió errores. Sin embargo, hay una gran diferencia entre David y Saúl. Saúl, cuando buscaba de Dios, no buscaba a Dios con todo su corazón y con sinceridad. Y esto fue lo que diferenció la vida de un hombre con otro. Y todos nosotros podemos decir, ¿quién no ha cometido errores como lo cometió Saúl o como lo cometió David? De alguna manera todos nosotros hemos cometido los errores similares o algún error que nos ha separado de Dios por algún momento. Hoy quiero que veamos 2 pasajes. Leímos el capítulo 30, pero quiero volver atrás al capítulo 27. Antes que viniera Saúl ante la divina de Endor, pasó algo después de la persecución de Saúl sobre David, donde David tiene que salir huyendo y va a los filisteos. La palabra del Señor nos narra claramente que cuando David huye de Saúl, en el capítulo 27 dice la palabra del Señor que dijo David en su corazón, versículo 1, dijo David en su corazón, y eso que dijo en su corazón, dijo David, dijo, Saúl viene tras de mí y Saúl va a tratar de darme muerte. Por tanto, me fugaré a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y así escape yo de su mano. Esto fue una decisión personal. Y esta fue una decisión
que fue basada en simplemente el cuidado que David quería para su vida. David estaba cuidando su vida, David estaba tratando de tomar la iniciativa para que Saúl no le matara, y por eso tomó esta decisión, y la decisión no fue correcta. Y tenemos que ir a las Escrituras para saber por qué no fue correcta. Simplemente lo que vamos a estar viendo en este pasaje, posteriormente a lo que comienza a suceder, y las verdades que aparecen en las Escrituras y las verdades universales de las Escrituras nos van a dar a entender claramente de que la decisión de David de ir a los filisteos fue un error. Dice la Biblia que David se levantó, y cuando se levantó junto con sus 600 hombres. Una decisión del líder. Él tomó su decisión porque sintió en su corazón que tenía que hacerlo, pero no hizo lo que tenía que hacer correctamente y va en pos de la tierra de los filisteos juntamente con su ejército que ya estaba integrado por 600 personas que le seguían. Se presentó ante el rey Aquis, dice la Biblia, y cuando se presentó ante el rey Aquis, David le dice a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, permítame morar en alguna de tus ciudades. Aquis tenía su reino establecido en Gad. Esta era la ciudad de Aquis. Aquis, cuando vio a David, quizás pensó en poner a David en la misma ciudad donde él estaba, pero David le dijo: no quiero estar acá, solamente dame una de tus ciudades, si he hallado gracia ante tus ojos. Y esto lo hizo Aquis. Puso a David con todo su ejército en una ciudad de los filisteos llamado Siclag. Y allá fue David con su ejército a Siclag. Y aquí quiero darles a ustedes la primera enseñanza que aparece en las Escrituras, porque es importante basado en lo que vamos a estar comentando ahora a partir de esta enseñanza. Observando la vida de David, podemos ver que su primer error fue no consultar a Dios en su decisión. Escuchen, no consultar a Dios en su decisión. La decisión de David fue basada en su propio corazón, en lo que él estimaba conveniente y en lo que él creía que era correcto. ¿Y cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice claramente en el versículo 1 del capítulo 27. Dijo David en su corazón, lo dijo él en su corazón: si me van a matar, tomo una decisión, me voy a la tierra de los filisteos, me voy junto a ellos. Y David cometió este error. David pudo haber cometido muchos otros errores como aparece en la Biblia, pero en este caso, este error fue para salvar su propia vida. Sin embargo, era un hombre temeroso de Dios. No podemos dejar de decir de que David era un hombre conforme al de Dios, era un hombre temeroso de Dios. Y encontramos varias ocasiones cómo buscaba a Dios y buscaba la dirección de Dios para tomar decisiones. Por eso es que comete este error. Porque si tú en otras ocasiones sabes que la manera correcta es buscar a Dios y pedir dirección, ¿por qué no lo hiciste ahora? Vamos al capítulo 23, un poquito más atrás en sus Biblias, del primer libro de Samuel. Capítulo 23 del libro de Samuel. En el capítulo 23 del libro de Samuel, David está huyendo también de Saúl. Ya había tenido una situación con Saúl. Saúl le había lanzado una lanza para matar a David. Y David sale de la presencia del rey Saúl y huye y va a la casa de los sacerdotes de Nob. Allí en la casa de los sacerdotes de Nob, David comete un gran error. El gran error fue que miente a un sacerdote para salvar su vida. ¿Por qué? Cuando llega a la casa de los sacerdotes, David le dice a los sacerdotes que él estaba allí porque Saúl lo había enviado. Y era una mentira. ¿Y cómo David hace eso? Simplemente porque él quería ganar tiempo y también ganar el favor de los sacerdotes y que los sacerdotes de alguna forma le dieran alimento. Errores que cometió David y que la Biblia lo dice claramente aquí. Pero en el capítulo 23, huyendo David de Saúl, dice que le dieron aviso a David, versículo 1, diciendo: he aquí que los filisteos acampan en Keila y roban sus eras. Cuando David escucha esta noticia, ¿qué es lo que hace David? Lo primero que hace David dice que consulta a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Ahí le pregunta David a Dios. Y Dios le dice claramente, y Jehová respondió: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Esto era lo que David tenía en mente. Pero más adelante dice el versículo 3, pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo.
cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. ¿Por qué? Porque si David salía, podía entonces venir el ejército buscando a David y ellos estaban con temor. Y entonces vuelve a David a consultar a Dios. Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo: levántate y descienda a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. No se queda ahí. Continúa el pasaje hablando y esto muestra de que David tenía una relación estrecha con Dios. Si David hubiera decidido conforme a su corazón, como lo hace anteriormente, él hubiera tomado la decisión de ir. Pero continúa el pasaje y dice la Biblia en el versículo 10. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y entonces David le pregunta a Dios: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová le dijo: sí descenderá. Saúl va a descender. Es decir, lo que estoy tratando de demostrarle a ustedes, hermanos, que basado en la decisión que toma posteriormente, fue una decisión basada en su corazón y fue una decisión errada porque no consultó a Dios. David era un hombre que consultaba a Dios en todas sus decisiones y lo muestra la Escritura. Ahí mismo dice la Biblia que luego David le dice: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a los hombres en manos de Saúl? ¿Era necesaria esa pregunta? Para David sí. De hecho, en ese momento Dios le dice a David: sí te entregarán. Entonces, él sabía que podía ir a defender a los de Keila de los filisteos y iba a vencer. Pero si vencía, él sabía que aquellos habitantes de Keila lo iban a entregar a Saúl. Y él tenía que saber todas estas cosas, porque si se quedaba, entonces podía ser apresado y muerto. Y tenía que seguir huyendo. Y Dios lo libró. Porque Dios le estaba hablando. ¿Por qué? Porque él estaba consultando a Dios. Él estaba consultando a Dios. Llegamos entonces al capítulo 27. Y ahí David no consulta a Dios. David comienza a temer también por su vida. Como tenía temor Saúl, y por eso va a la divina de Endor. Pero en este caso David no iba a consultar a ninguna divina. Simplemente lo que dictó su corazón, y el corazón es engañoso, fue lo que él hizo. Y tomó la iniciativa y allá fue David. Ahora viene por segunda vez los filisteos. Y cuando viene por segunda vez, David entonces se olvida de que era necesario consultar a Dios para ver lo que Dios quería hacer con él. Querido hermano, es muy importante para nosotros como creyentes aprender a consultar a Dios en oración cuando vamos a tomar decisiones en nuestra vida. Las decisiones nuestras siempre son importantes. Hay algunas decisiones que pueden ser más importantes que otras y a veces la que le damos más importancia es la que consultamos. Pero nunca dejes de consultar a Dios aún en las decisiones más pequeñas, porque Dios es el que da respuestas y Dios puede guiarnos a nosotros como creyentes por el camino correcto. Esto fue un error de David. David se olvidó de Dios en el momento en que tenía que buscar de Dios para buscar dirección en cuanto a su vida y no lo hizo. Y esto se pone de manifiesto claramente en este pasaje. Esto era lo que estaba pasando directamente con David, producto a su decisión, porque se olvida de Dios en medio de esto. Pero ¿qué pasó más allá? Dice la Biblia que después que David toma esta decisión, David va a buscar alianza con un rey pagano. Esto es importante que también lo reconozcamos y que lo analicemos. Dios jamás iba a decirle a David que fuera a los filisteos para unirse con los paganos. Si Dios hubiera sido consultado por David, Dios le hubiera dicho a David, y estoy seguro basado en los principios escriturales, que Dios le iba a decir a David: no, David, sigue para aquí, vuelve para este otro lugar, hospédate aquí, ve al monte, ve para el desierto, pero unirte al enemigo, a los que odian a tu pueblo, a los que quieren matar a las personas de tu pueblo, no lo hagas. No hagas eso, porque no es mi plan ni mi propósito. David entonces va a buscar el favor de un rey pagano, de Aquis. Va entonces a adentrarse a una tierra de idólatras, donde el pueblo de Israel podía ser contaminado. Es decir, esos 600 hombres con sus familias podían ser contaminados con las prácticas pecaminosas de aquellas naciones.
Y David no pensó en esto. David pensó simplemente que era una buena decisión, pero no consultó a Dios. ¿Cuántos errores podían venir? Ahora lo vamos a ver, porque hay situaciones que fueron llegando a David producto de esta decisión. Dice la Biblia que David, después de esto, después de no consultar a Dios y cometer este error, se instala junto con los hombres en la ciudad de Siclag. Va a la ciudad de Siclag, al estar entre los filisteos tenía que mostrar su favor para con los filisteos. Si tú estás en una nación y tú estás viviendo en esa nación, tú tienes que hacer algo a favor de esa nación. ¿No es así? Si usted llegó a los Estados Unidos, usted no llegó aquí para chupar de los Estados Unidos, sino para ofrecerse, trabajar, vivir para los Estados Unidos. Si usted, como David, hubiera llegado a la tierra de los filisteos, usted tenía que ganarse el favor de las personas, y aquellas personas eran incrédulas, personas que no temían a Dios. Tenía que ganarse el favor del rey en aquel momento, porque te estaba también favoreciendo a ti. ¿Y qué hace David? David, después que hace esto, comienza a ganarse la confianza del rey. ¿Y de qué forma lo iba a hacer? De la manera que mejor lo hacía, luchando, haciendo guerra. Y aquí comienza una etapa fea en la vida de David, pudiéramos decir. Estos versículos que lo continúan a partir del capítulo 27 se muestra a un David que estaba pasando por momentos difíciles, pero que aún así estaba tratando de ganarse el favor del rey. Comenzó a hacer incursiones, dice la Biblia, incursiones contra algunos pueblos, y entre ellos, escuchen este pueblo, los amalecitas. Los amalecitas. Hay varios pueblos, al menos 3, donde David iba, que eran pueblos enemigos, pueblos que eran saqueadores, pueblos que iban por diferentes lugares a saquear. Pero lo interesante es que David fue contra estos pueblos, mataba a todos los habitantes del pueblo, para que nadie viniera a dar testimonio al rey Aquis de que él había hecho esto. ¿Qué sucedió entonces? Atacaba, no dejaba a nadie con vida, venía donde estaba Aquis, no dejaba testigos en los pueblos, venía donde estaba Aquis, le daba el botín, parte del botín de guerra, y Aquis decía, wow, ¿por dónde has estado? Y aquí comenzaba David a dar otra referencia equivocada, y fue un segundo error. David, en vez de decirle la verdad al rey, le decía, estuve entre las ciudades de los hijos de Judá, estuve dentro de las ciudades de los hijos de Israel y ataqué, y esto es del botín de guerra. Y era una mentira. David no había atacado a los israelitas ni a los de Judá, de la tribu de la cual él pertenecía. Él estaba atacando otros pueblos, pero ¿cómo él quería ganar su favor? El favor de Aquis, por medio de una mentira. David estaba tratando de justificar lo que estaba haciendo y ganar el favor del rey, para que el rey dijera, ahora sí, este es mi aliado, este verdaderamente es mi hombre de confianza. Este hombre está haciendo lo correcto, por tanto yo lo puedo poner en un lugar prominente aquí entre nosotros. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaba Aquis, le contaba que había atacado otras ciudades vinculadas con Judá y su pueblo, y esto hacía que David ganara aún más el favor de Aquis. ¿Qué principio podemos sacar de aquí? Hay una segunda enseñanza que observamos que aparece aquí en este pasaje, y hay un segundo error de David. El segundo error de David fue que cayó en la trampa de la mentira. Aquí está. Cayó en la trampa de la mentira. David, para justificarse, mintió. David, para poder justificarse ante los hombres y ganarse el favor de los demás, mintió. Y esto es muy parecido a lo que nosotros hacemos hoy, pero con una magnitud diferente. Una magnitud diferente. A veces pensamos que la mentira es justificable y que ganarse el favor de los hombres por medio de la mentira, eso Dios no lo ve mal. No, si lo hizo David, no, quien lo haya hecho está mal. Está mal. David cometió un error, y el error fue exactamente caer en este lazo del diablo y mentir para buscar el favor de los hombres. Todo por agradar al rey pagano, al rey de los filisteos, por quedar bien con los hombres. Hermano, ¿cuántas veces nosotros como creyentes, por quedar bien con los hombres, cometemos errores, mentimos, metemos el pie hasta aquí? Metemos el pie hasta aquí porque estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero tenemos que justificarnos. No puedo perder este trabajo y tengo que mentir.
No puedo hacer esto. Hermanos, que tengamos cuidado con la mentira. La mentira no es algo que debemos usar para justificar nuestros actos. Dice la palabra del Señor que claramente David le decía a Aquis una mentira porque no le decía la verdad, no le decía con claridad de que él había atacado a los pueblos que no eran de Israel, sino le decía que eran los pueblos de Israel para buscar su favor. Fue tanto así que el rey filisteo decidió en un momento de su vida atacar al pueblo de Israel, al pueblo de David, y esto era lo que habíamos dicho la semana pasada, y dice la palabra del Señor que llama a David y pide a David que fuera su guarda personal, su guardaespaldas. Fíjense hasta qué nivel de engaño había llegado David para con Aquis, que Aquis mira a David como un fiel para él y le pide que fuera su guardaespaldas. Yo quiero que tú seas mi guarda personal. ¿Dónde lo dice la Escritura? Aquí lo puedes ver a partir del versículo 1 del capítulo 28. Aconteció que aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. ¡Wow! Era una posición tremenda. Esta posición no la podía tener todos. Miren, ¿quiénes están al lado de los presidentes? Tienen que ser personas de confianza. ¿Ustedes se imaginan que el guardaespaldas del presidente sea el que haga un atentado? No, eso ni siquiera. Son personas escogidas, súper escogidas dentro de un gran grupo de personas que escogen para que guarden la persona prominente. En este caso, Aquis mismo estaba mirando a David como el hombre que debía ser su guarda. Yo no pienso que David iba a enterrarle el puñal por la espalda, porque esta no era la característica de David. Lo que quería David era guardarse de Saúl, que no lo mataran, y por esto estaba mintiendo para de alguna manera ganarse el favor del rey y que el rey no tomara ninguna represalia con él, pero lo hizo muy bien. Como así había hecho anteriormente con el mismo rey Aquis, que se hizo pasar David con loco, ahora vuelve a formar una situación y David vuelve a engañar a Aquis y Aquis le cree la mentira a David. Y Aquis simplemente se da cuenta de que este hombre sí podía ayudarlo en medio de todas las cosas. Mis hermanos, la mentira no es la manera correcta de solucionar los problemas de nosotros. La mentira no es la manera para solucionar nuestros problemas. Cuando la mentira es descubierta, porque siempre va a ser descubierta, la persona engañada sufre una gran decepción y es difícil confiar nuevamente en aquella persona que te ha engañado. Después que tú engañas a alguna persona y usted viene a pedirle que no va a pasar nada, la persona engañada le es difícil confiar. ¿Por qué? Porque simplemente me engañaste, y si me engañaste una vez, lo puedes volver a hacer. Si me engañaste 2 veces, lo puedes volver a hacer. Y eso fue lo que pasó con David. El engaño no es la manera correcta, hermanos. La mentira no es la manera correcta. Hay personas que usan esta vía, esta manera para poder ganar el favor de los hombres. Dice la palabra del Señor que siempre en tus decisiones, la verdad es la que va a triunfar. Siempre en tus decisiones busca la dirección de Dios, pero no uses la mentira para ganar el favor de nadie. La palabra del Señor también dice que aunque Aquis fue engañado, dice la palabra del Señor, David no logró hacerlo con el resto de los hombres de Aquis. Miren, Aquis, el rey, David lo engañó. Pero después, continúa el pasaje hablando, y lo que no logró David fue que todos los príncipes de los filisteos creyeran en él. Y esto era un problema. La Biblia nos dice de que entonces Aquis le dice a David, vamos contra Israel. Yo pido que tú seas mi guardaespaldas personal. Acampan contra Israel. Israel también acampa. Saúl va a la divina de Endor. Lo vimos la semana pasada. Después que Saúl va a la divina de Endor, que le da simplemente la confirmación de lo que iba a pasar con su vida,
Entonces estaban los filisteos unos al lado de otros, ya los filisteos y los israelitas, y los príncipes del ejército de los filisteos llegan al campo de batalla y cuando ven a David, le dicen a Aquis, ¿qué hace este hombre acá? Los príncipes del pueblo de los filisteos tenían muy fresco quién era David. David había sido el que había matado, y esto lo hemos visto en otras ocasiones, a Goliat. David había matado a uno de los guerreros más prominentes de los filisteos. ¿Y qué hace este hombre aquí? Yo pienso que las palabras de David habían calado en la mente de aquellos filisteos que estaban en aquel momento y que cuando vieron a David dijeron, este fue el que le dijo perro muerto. Y este fue el que le dijo que venía en el nombre de Dios. Cuando Goliat le dijo, ¿qué vienes tú? Yo no soy ningún perro para que vengas con palos y con piedras. Y fue el que vio a Goliat y fueron estos príncipes los que vieron a Goliat caer y cómo David levantó su espada y cortó la cabeza de su hombre más prominente. Y después como tuvieron que huir ante el ejército de Israel y David era uno de los que estaba juntamente con el ejército ahora. ¿Y qué hacía David ahora allí? Aquellos hombres no pudieron asimilar aquello. Los hombres, los príncipes cuando vieron a David dijeron, este hombre está aquí infiltrado. Y no era quizás lo que David quería, pero quizás era una realidad. Y como Dios hace los planes perfectos, la semana pasada les decía, ¿qué va a pasar? ¿David irá con los filisteos? No. Dios trazó todo de tal manera de que aquellos príncipes no creyeran en David. Aquis entonces se acerca ante David y le dice, vuélvete, pues, y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Versículo 7, pero a partir del 6 habla de las palabras del rey Aquis, capítulo 29, versículos 6 y 7. De las palabras del rey Aquis para David. Yo sé que tú eres un hombre valiente, que eres fiel a mí, pero vete porque los príncipes de los filisteos no quieren que tú estés conmigo acá, no quieren que tu presencia esté en la guerra. Al llegar a la ciudad, David sale entonces de la presencia del rey Aquis y se va camino a la ciudad de Siclag, donde estaban sus familias. Y allí David va, se quedan los filisteos en el campo de batalla. Vemos el final y el desenlace de la batalla ya en el capítulo que le continúa, en el capítulo 31, cuando Saúl es muerto y también muere Jonatán en la batalla contra los filisteos, pero David no estaba allí. David no estaba peleando contra los suyos. David regresa a Siclag. Y cuando llega a Siclag, entonces se encuentra con un panorama muy difícil. Recuerden, David hasta este tiempo no había consultado a Dios. David no consultó a Dios para saber si debía estar entre los filisteos. No lo consultó. David estaba mintiendo para poder salvar su pellejo. Para poder salvar su vida, David estaba mintiendo, haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y de pronto llega a la ciudad de Siclag. Y cuando llega allí, a la ciudad donde los filisteos le habían dado un lugar, se encuentra un panorama desolador. La ciudad estaba en fuego. Había sido incendiada, había sido tomada por ¿quiénes? El nombre de uno de aquellos pueblos que la había saqueado. Los amalecitas. Los amalecitas. David llega y cuando llega a la ciudad le dicen los amalecitas llegaron a Amalec y destruyeron todo. Destruyeron todo. ¿Y qué pasó? Se llevaron a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestros hijos y se llevaron nuestros ganados. Todo se lo llevaron. ¿Cómo se sintió David en ese momento? Yo pienso que David se sintió completamente desolado. La Biblia dice de que no habían matado a ninguno. Los de Amalec no habían matado a aquellas mujeres ni a los hijos. No los habían matado, pero recuerden que eso que está pasando, es decir, la revelación como está escrita, en el momento que David llega y no ve a nadie, lo primero que él piensa es que todas esas familias que habían sido llevadas iban a ser muertas. David no había consultado a Dios todavía. Él no pensó en ningún momento de que iba a pasar otra cosa hasta que no consulta a Dios. Pero hasta este momento todos ellos iban a morir.
estaban en manos de los amalecitas. Y quizás en su mente estaba el hecho de que él había llegado al pueblo de Amalek y había acabado también con los amalecitas y había matado también a todos los que vivían en aquel lugar. Y esto llenó allí de angustia el corazón de David, el corazón de los hombres de David. Y por eso es que dice la palabra del Señor en el versículo 4 que David, junto con todos los suyos, cuando ven la ciudad y comienzan a ver toda la desolación, alzaron su voz y lloraron. Lloraron allí, dice la palabra del Señor, hasta que faltaban fuerzas para llorar. Fue tanto el lamento por el dolor de sus familias. Imagínese por un momento que tú tengas a toda tu familia y piensas que está bien resguardada y vienen y acaban con todos ellos. Había una carga en el corazón de David, había una situación en el corazón de David. Cuando el pueblo de esta ciudad donde estaba David, Siclag, ve todo lo que estaba pasando y los filisteos vieron lo que sucedió por causa de David, por los israelitas en este caso, entonces algunos dijeron, vamos a apedrear a David. Vamos a apedrear a David. ¿Saben por qué estamos así? Por cuenta de David. Si no le hubieran echado la culpa a David es porque no hubiera sido culpable. Si no hubieran deseado apedrear a David, ¿o por qué? ¿Querían apedrear a David porque David era bueno? No, porque ellos sabían lo que había pasado ya con algunas incursiones. Aunque no tenían informes, ahora ven a Amalek, que había venido, y los amalecitas, y de alguna manera quizás se enteraron de que había pasado algo, porque siempre queda alguien con vida. David trató siempre de quitarse de en medio todas las cosas para que no saliera información, pero quizás en este momento salió la información para los filisteos y querían apedrear a David. David y sus hombres entonces, después de llorar y después de desear entonces el pueblo apedrear a David, debemos recordar que David entonces en este momento ya crucial de su vida, levanta sus ojos nuevamente al cielo. Levanta sus ojos al cielo. Y es como el momento de reivindicarse. Había pasado 1 año y 4 meses David entre los filisteos. Recordemos que lo dijimos la semana pasada. Y en el momento ahora de una situación adversa producto a todas las malas decisiones que David tomó, primero hice con los filisteos, después acabar con los pueblos que estaban allí vecinos, que no habían hecho nada, sino quería ganarse el favor del rey, y ganarse el favor del rey equivalía a que hiciera algo que llamara la atención, echando la culpa, mostrando entonces de que estaba atacando ciudades hermanas, pero no era así. Y entonces llega este momento y dice la palabra del Señor que David alza sus ojos al cielo para pedir provisión de Dios y el cuidado de Dios. Por eso hay una tercera y última enseñanza que quiero dejarles. La tercera enseñanza que tenemos es la siguiente. Dios usa a veces situaciones adversas para que nos volvamos nuevamente a Él. Miren, Dios usa muchas veces una situación adversa, algo terrible que viene a nosotros, para que nosotros reaccionemos y nos volvamos a Él. Y esto pasó con David. David no quería que tocaran a su familia, pues Dios permitió que sucediera esto. Y cuando permitió esto, dice la palabra del Señor que David se fortaleció en el poder de Jehová. David se fortaleció en Jehová su Dios, dice la palabra del Señor. Sabía que el único que podía ayudarle en medio de todo aquello era Dios. Felizmente, David no queda en su declinación como Saúl. Y a diferencia de Saúl, levanta su cabeza al cielo para pedir fortaleza de Dios. Busca entonces nuevamente la brújula para guiar su vida. Y cuando está en medio de esta agonía, buscando dirección, buscando consolación de parte de Dios, entonces vuelve a consultar a Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice la Biblia en el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Versículo 6 del capítulo 30. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios y mandó a llamar al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, que había sido muerto también por Saúl, Ahimelech. Y este Abiatar fue el que pudo huir de la presencia de Saúl y quedó con vida. Y era el sacerdote que David tenía allí. Y dice que entonces se acercó a Abiatar y le dijo, trae el efod. Recuerda que el efod estaban las piedras, el turín y el urín.
Y por medio de esas piedras se pedía la dirección de Dios y la respuesta de Dios en momentos difíciles, y el sacerdote lo usaba. Y dice la palabra del Señor que David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar, Señor? Y él entonces le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. De cierto librarás a los cautivos. En momento de angustia, Dios usó todo para que David reaccionara y se volviera nuevamente a él. Queridos hermanos, las respuestas de Dios siempre es positiva cuando tú le buscas. Y siempre es positiva porque aún viniendo sobre tu vida lo peor, Dios te va a traer paz, te va a traer consolación, te va a estar allí a tu lado. Aún en el momento difícil para ti, siempre va a ser una bendición porque Dios nunca te va a abandonar. Por eso es que debemos siempre buscarlo. La palabra del Señor nos dice que en este caso David recibió la respuesta y la respuesta fue clara: síguelos, alcánzalos y libra a los cautivos, porque nadie va a perder la vida. Y ahí es cuando David, pienso que sintió paz de parte del Señor. Así sucedió, mis hermanos. David alcanzó a los amalecitas, liberó a los cautivos y tomó todo el botín de guerra de aquellos amalecitas. Mis hermanos, en la vida enfrentaremos diferentes situaciones adversas que nos ayudarán a retomar el camino correcto. Recuerda que en la adversidad nuestra, Cristo es la respuesta. No hay respuesta en otro lugar. Cuando hay adversidad, mira al cielo, mira a Cristo. Cristo te puede ayudar en tu adversidad. En su adversidad, David miró al cielo y pidió ayuda, pidió socorro de parte de Dios. Ayúdame, Señor. David no pensó en este momento en sus errores. David pensó en el que siempre lo había ayudado en medio de sus errores, que era el Dios de los cielos, el Dios poderoso. Y estaba bien difícil para él, pero él miró nuevamente al cielo y miró a Dios y pidió dirección de Dios. No dejes de buscar dirección de Dios cuando estés pasando adversidad. No dejes de buscar a Dios cuando estés pasando momentos difíciles. Mira lo que pasó con Saúl. Saúl estaba en la misma condición, pero su corazón estaba muy lejos. Su corazón no era un corazón de arrepentimiento. Su corazón quería respuestas, pero para su propio ego. Y David, no. David buscó de corazón una respuesta. David sabía que todo podía estar perdido, pero sabía que Dios podía darle la respuesta. Y Dios dio la respuesta a David. Y David pudo entonces rescatar a sus familias y poder traer a sus mujeres de vuelta y también a sus hijos. Queridos hermanos, les dejo estas conclusiones para que ustedes las tengan a manera de enseñanza. Después de ver este pasaje y analizar estos eventos sobre la vida de David, observamos las siguientes enseñanzas. Enseñanzas que usted debe aplicar también a su vida o usted también puede tener de forma personal. Debemos poner nuestras decisiones siempre en manos de Dios, no importa cuál sea la decisión. Las decisiones nuestras siempre son importantes porque son decisiones. Consulte a Dios: Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Trae esta decisión paz a mi vida? ¿Trae contentamiento a mi vida esto que voy a hacer? Siempre consulta a Dios. Nunca uses la mentira para ganar a favor de los otros. No ganes el favor de los hombres por medio de la mentira. Hermanos, si algo a mí como humano me molesta es que me mientan. A mí, y yo soy un humano. Que me mientan y después que salga a la luz que todo es mentira, sufro una gran decepción. No uses nunca la mentira ni en tu trabajo para ganar el favor del jefe, ni con el subordinado, ni con el amigo, para que no sepa lo que está pasando en realidad. No, sé transparente. Yo creo que la verdad, y siempre lo voy a creer, la verdad es dura, siempre va a ser muy dura. Porque nadie a veces asimila la verdad de la forma correcta, en muy pocas ocasiones. La gente a veces sufre por decir la verdad o porque le dicen la verdad, pero nunca van a decir y van a sufrir decepcionado porque tú le mentiste. La decepción es diferente cuando tú mientes. Es dolor cuando alguien te enfrenta con la verdad, pero nunca va a ser como cuando te mienten. Entonces, no permitas que la mentira se apodere de ti. No busques el favor de los hombres por medio de la mentira. Dios te dirá cuenta. Dios
pedirá cuenta. Dios puede usar situaciones difíciles para que nos volvamos nuevamente a Él. David tuvo que tener esta experiencia que toda su familia fuera llevada. Dios lo permitió. Cuando él estaba en el lugar equivocado, con el rey equivocado, con el ejército equivocado, Dios permitió que saliera de la presencia de Aquis y del ejército filisteo porque había príncipes de los filisteos que no estaban de acuerdo con su presencia y llega nuevamente a su tierra. A la tierra donde estaba su familia, en Siclag. No era la de él, pero ahí estaba él ya por más de un año. Y cuando vio todo desolado. ¿Por qué no estabas aquí? Porque simplemente tenías que ganarte el favor de aquellos que eran tus enemigos. Y ahora habías perdido lo más querido, tu familia. Por eso lloró David. Pero esto Dios lo usó para que él se volviera a él nuevamente. Y David miró al cielo, enfocó su brújula y dijo, hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte. Y allá fue, buscando de Dios, el polo magnético, que era Dios, que lo atraía. Y allá fue David exactamente para hacer lo que a Dios le agradaba, para hacer lo que tenía que hacer, en verdad como un hombre temeroso del Dios eterno, que era buscar la dirección de Dios en sus decisiones. Dios permita, mis hermanos, que nosotros podamos hacer lo mismo, que nosotros podamos aprender de estas verdades y que cuando pasemos por diferentes momentos nos recordemos siempre de que la mentira no es la manera. Que la mentira no es la manera de buscar soluciones, de que Dios siempre está esperando porque usted consulte con Él. ¿Y van a venir situaciones? Sí, vendrán, pero Dios dará soluciones eternas y correctas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos ponemos en pie y así terminamos y oramos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de compartirla. Bendice a tu iglesia, Señor. Que nosotros podamos aprender de la vida de David estas verdades para poder caminar de forma íntegra. Cuídanos en medio de nuestras necesidades. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo humildemente. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.